Buenas tardes, mi nombre es César David Aguilar Olivas, estudio en la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta exposición voy a hablar sobre la relación que tiene la norma 035 y el clima organizacional, pero para poder saber qué relación tienen estos dos conceptos es importante saber cuál es la definición de estos ambos. La norma 035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. La norma 035 tiene como objetivo dos sencillos pasos. El primero sería promover un entorno organizacional favorable al trabajador y el dos sería analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La norma 035 tiene tres etapas. En la primera etapa es establecer y difundir la política de prevención de riesgo psicosocial. Este conlleva a tres subtemas, que sería diseño y aplicación de una política de prevención de riesgos psicosociales. El segundo sería realizar una campaña de sensibilización a los colaboradores de la aplicación de la política de prevención de riesgos, y el último sería reforzar las vías de comunicación empresa-colaborador. La segunda etapa sería adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo. Este concepto sería como comunicar todas las acciones que se llevan a cabo en la organización para promover un entorno organizacional favorable para prevenir los factores de riesgo. El último, y podría ser el más importante, es identificar a los trabajadores que sufrieron un acontecimiento traumático severo, que igual conlleva a tres subtemas. El primero sería aplicar la evaluación de la guía de referencia 1 a todos los colaboradores. El segundo sería emitir un reporte individual en tiempo real con cortes de información que permitan apalancar planes de acción. El tercero sería disponer de un soporte documental de la canalización para la atención médica y psicológica necesaria para los colaboradores. La norma 035 tiene factores de riesgo psicosociales. Los principales de estos serían el estrés laboral, la violencia en el trabajo, el acoso laboral, el acoso sexual, la inseguridad contractual, el conflicto trabajo-familia y el trabajo emocional. Tiene la probabilidad de afectar negativamente a la salud y bienestar del trabajador. Son factores descendentes de tensión y de estrés laboral. Los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definen como factores con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. ¿Qué son las obligaciones laborales? Las obligaciones laborales son el cumplimiento de las obligaciones patronales. De no cumplirse estas obligaciones debe haber sanciones, ya que estas obligaciones se tornan bastante indispensables por el mismo bien de la empresa y más para el trabajador. Es importante que el trabajador, entre la práctica y participación para la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional. La norma 035 se encamina a tres pasos, que sería ser responsable con capacidad para aplicar la política. El segundo sería tener recursos que se disponen para acatarla, y el tercero sería la asignación de deberes de las personas y de los equipos de los trabajos. ¿A quién se aplica la norma 035? Tiene dos sencillos pasos, se podrían decir. El primero sería la política, medidas de prevención, identificación de trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos y difusión de información. Y el segundo sería, que podría ser el más importante, es la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial, entorno organizacional, medidas y acciones de control, exámenes médicos y registros. Esta norma 035 tiene un centro de trabajo de más de 50 trabajadores, que sería en 7 sencillos pasos. Uno es evaluar entorno organizacional, 2 es medidas para prevenir los factores, 3 adoptar medidas y acciones de control, 4 acontecimientos traumáticos y canalizar para máxima atención, 5 exámenes médicos y evaluaciones psicológicos sujetas a violencia laboral y factores de riesgo psicosocial. El 6 sería difundir información a trabajadores, y el 7, que es el más importante, tener registros de resultados de identificación. A continuación les voy a mostrar un pequeño video sobre la norma 035 para que tengan más información sobre esto.
vamos a hablar sobre el clima organizacional. En el entorno empresarial actual se estima relevante analizar aspectos intangibles en la gestión del capital humano por la propia complejidad que implica la administración de este componente del capital intelectual, fundamentalmente porque las organizaciones logran sus objetos y resultados por medio de sus empleados, puesto que por eso son reclutados e incorporados. Así se da una relación de intercambio permanentemente de intereses entre empresa y trabajador. La importancia del clima organizacional se identifica con un tema de interés en la actualidad, en cuanto se ha convertido en un elemento de relevante importancia estratégica, dado que es una fortaleza que bien encaminada conduce a la organización hacia la excelencia empresarial. Tiene un objetivo fundamental, que es determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores. Entre los resultados se encontró que los factores que más influyen en el desempeño laboral son las relaciones humanas, el reconocimiento al desempeño, las remuneraciones, el microambiente de trabajo y la comunicación. La importancia del clima organizacional se identifica como un tema de interés en la actualidad, en cuanto se ha convertido en un elemento de relevante importancia estratégica, dado que es una fortaleza que bien encaminada conduce a la organización hacia la excelencia empresarial. ¿Cuáles son los conceptos del clima organizacional de diferentes autores? Para Uribe Prado, la investigación y el estudio del clima organizacional se han desarrollado desde mediados del siglo XIX. En tiempos recientes, la investigación en clima organizacional ha sido activa, diversa y a lo largo de más de 50 años se ha generado múltiples investigadores, definiciones e instrumentos de medición. Según lo señalado por Uribe Prado, en el 2015, las primeras definiciones al respecto se obtuvieron son las siguientes. Forehart y Glimmer en 1964 definen al clima organizacional como un conjunto de características percibidas por los trabajadores para percibir a una organización y distinguirlas de otras. Su estabilidad es relativa en el tiempo e influye el comportamiento de las personas en la organización. Campbell y Wake en 1970, basándose en las propiedades del clima organizacional, lo definen como un conjunto de atributos específicos que pueden ser inducidos de la forma en que la organización acuerda con sus miembros. Para los individuos, el clima organizacional forma de un conjunto de atributos y expectativas, las cuales describen a la organización en términos de características, resultados de comportamiento y contingencias. El impacto que tiene el clima organizacional en el bienestar y la salud de las empresas sería la organización, ya que funciona como una columna en las relaciones laborales. En consecuencia, permite el cumplimiento de metas, ya que la vida laboral será más amena y comprometida, y la armonía entre el equipo de trabajo y el sentido de pertenencia estará siempre presente. El clima, como resultado real o percibido, es un determinante directo de las actitudes y expectativas de los empleados, que con su comportamiento laboral influyen decisivamente en el grado de competitividad de la empresa. La respuesta ante la pregunta de si un buen clima laboral y la productividad de una empresa tiene una estrecha relación está más clara, sin dudarlo, es un rotundo sí. Un buen ambiente de trabajo favorece rápido cese cualquier conflicto o problema que puede surgir. Para ello es conveniente el diseño de protocolos concretos que marquen las líneas de actuación ante posibles casos concretos y generales. En beneficio de un correcto clima laboral se valorará mucho la agilidad para el planteamiento de soluciones. A continuación les mostraré un pequeño video, igual al anterior, de la norma 035 para que se den una idea más sobre esta información. En este video vamos a mostrar algunos pasos importantes sobre cómo mejorar el clima organizacional y evitar la fuga de talento humano dentro de las empresas. Hablar del clima organizacional es referirse al vínculo que existe entre todas y cada una de las personas que trabajan en una organización, conocer qué aire se respira, qué clima prevalece dentro de la empresa y los causantes del mal clima laboral, como la falta de comunicación o una inadecuada comunicación, además de una mala interpretación de las ideas que se pretenden transmitir. Para corregir este problema, podemos elaborar calendarios de acciones o tareas a realizar, enviar memorandos formalmente, usar la herramienta tecnológica de correo electrónico e incluso algo tan simple como pizarrones de aviso. Para que el
personal se sienta feliz en su trabajo y se fortalezca el talento humano, no solo basta con tener la última tecnología, también es importante ofrecer un entorno físico digno y agradable para los trabajadores. También es importante impulsar el compromiso social, el acercamiento al medio ambiente y el apoyo a la comunidad para que los trabajadores tengan bien puesta la camiseta de una empresa con responsabilidad social. La motivación puede darse a través de estímulos y recompensas, no precisamente monetarias. Pueden ser medallas o reconocimientos al logro empresarial, detalles o regalos, cubrir viáticos de trabajo e incluso felicitaciones o festejos personales en cumpleaños. Esto contribuye a un buen desempeño laboral. Y por último y muy importante, no podemos olvidar que un adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal, la capacitación que se brinda a los empleados y dar a conocer la filosofía de la organización nos permitirá que el capital humano se sienta identificado con nuestra empresa. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo se relaciona la norma 035 con el clima organizacional. Podemos relacionarlo con que el de la norma establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, y el clima organizacional es un conjunto de características percibidas por los trabajadores para percibir así una organización y distinguirla de otras. Su estabilidad es relativa en el tiempo e influye en el comportamiento de las personas en la organización. Lo que tiene como prioridad que los trabajadores puedan tener un buen lugar donde hacer sus actividades, que su estabilidad emocional esté bien para que en su medio se desenvuelvan de una mejor manera. Por eso es que esta norma y el clima organizacional están relacionados completamente. Si como empresarios no ocupamos la norma 035 como base para hacer que nuestros empleados tengan una excelente empatía con su trabajo y de la misma manera no ocupamos lo que es el clima laboral, no habrá, se podría decir, beneficiarios a las empresas ni a los trabajadores. Los beneficiarios somos nosotros como empresarios, ya que su función de cada trabajador va a ser una buena manera que solo vamos a generar ganancias. Por eso es que tenemos que ver por el beneficio de nuestros trabajadores para que tengan frutos nuestras ganancias. ¿Cuáles son los tips para crear un buen ambiente laboral? Uno sería crear un ambiente de confianza, el dos sería poder lograr que nosotros como dueños hagamos sentir que nuestros empleados se sientan escuchados en todo momento. El 3, hacer cursos y estar capacitándolos constantemente para que se sientan capacitados para poder realizar un buen trabajo. El 4, hacer que entre ellos haya una competencia pero sana. El 5, y podría ser más importante, es la responsabilidad social corporativa. Para poder concluir todo este tema que hemos hablado por 15 minutos, sería que estos son uno de los temas más importantes para nosotros como accionistas. Por eso tenemos que llevarlos de la mano para hacer florecer nuestras empresas. Por su atención, gracias.